Hola, Dios les bendiga. Quisiera compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. Les habla el pastor Ángel Ariel del Ministerio Presencia del Espíritu Santo. Y quisiera compartir una breve reflexión en el libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 22, donde la palabra dice: Jesús anda sobre el mar. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y sus discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Qué bueno es poder leer las Escrituras, poder indagar en las Escrituras, poder ver que el Señor nos habla y nos lleva a meditar en su palabra. Aquí vemos a Jesús que despedía a las multitudes, porque el capítulo anterior habla de que de una alimentación de 5,000 personas, hombres y mujeres. Pero después de eso el Señor se quedó allí para despedir a las multitudes, y él les dijo a los discípulos que pasaran a la otra orilla, a la otra parte, porque iban a ir a otra ciudad. Podemos ver aquí que dice que Jesús quedó despidiendo, se fue a orar al monte solo, porque necesitaba esa privacidad, necesitaba ese momento único con su Creador, con su papá. Y así nos dan esta enseñanza que podemos tener. Muchas veces despojarnos de tiempo, de estar, tal vez hoy que está en tu casa, en esta cuarentena, de poder apartar tiempo y poder ir solo a orar, a tener esa relación con tu Padre. Vemos que él había dicho a sus discípulos que cruzaran al otro lado, y él quedó solo allí. Pero aquí dice que una vez que la barca estaba en medio del mar, fue azotada por olas, porque el viento le era contrario. Es decir, al momento que salieron, no dice nada, pero en medio de que ya estaban en medio del mar, se levantó una gran tempestad, se levantó un viento. Y podemos ver aquí que dice: les era contrario, así que le costaba poder llegar al otro lugar. Pero dice que Jesús iba a la cuarta hora, a la hora de la vigilia, él iba caminando sobre el mar. Y al verle, sus discípulos tuvieron miedo, porque dijeron: es un fantasma. Entró temor.
Pero enseguida él le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Allí Pedro vemos a este discípulo que enseguida dijo él: si eres verdaderamente tú, manda que yo camine sobre las aguas, que yo vaya a donde tú estás. Y el Señor le dice: ven. Y dice que él bajó. Dice: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, empezó a caminar sobre las aguas. Pero versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Dice que al momento Jesús extendió su mano y asió de él. Así que lo tomó y lo levantó. Pero también dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dice que cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Este mismo pasaje lo podemos encontrar también en San Marcos y lo podemos encontrar en San Juan. Y podemos ver en los distintos evangelios cómo la misma orden, ellos fueron. Me gusta poner los tres evangelios porque hay algo. En San Marcos en Mateo dice que la barca estaba en medio del mar y azotada por las olas porque el viento le era contrario. Podemos ver en San Marcos que dice: y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Así que no solo las olas, no solo el viento, no solo la mar, los vientos contrarios, sino que podía ver Jesús en ello una gran fatiga por estar remando en ese viento contrario. Lo primero que podemos ver aquí es que Jesús se quedó despidiendo las multitudes e hizo ir a sus discípulos. Es decir, Jesucristo dio una orden a los cuales sus discípulos obedecieron. Era ir al otro lugar, a la otra margen, a la otra ribera del río, de ese mar. Que él se quedó orando. Pero vemos que cuando empezaron, ellos iban y ya estaban en el medio del mar. Aclara aquí en San Mateo, dice que la barca era azotada por las olas. Vemos en San Marcos que dice que viéndoles remar, no solo era azotada por las olas y el viento le era contrario, sino que veía que estaban fatigados, que estaban cansados. También puedo rescatar de esto, dice que subiendo ellos a la barca se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Mientras Jesús estaba sobre las aguas, el viento y la tempestad le eran contrarios. Pero una vez que Jesús subió a la barca, podemos ver que el viento cesó y ese mar se calmó. Podemos ver en San Juan que dice: entrando, dice, en la barca iban cruzando el mar hacia Capernaum y estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba en el mar un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, dice, vieron que Jesús venía andando sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él les dijo: yo soy, no temáis. Pero aquí dice: ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. ¿Por qué comparo los tres? Porque en los tres pasajes vemos que se puede destacar de que había obediencia en los discípulos que fueron, pero al momento que ellos se dispusieron a ir
recién ahí se levantó viento contrario. Recién ahí podemos ver que entró desánimo en ellos, entró cansancio, estaban cansados, estaban fatigados por luchar con esa marea, esos vientos contrarios. Pero vemos que en los tres, cuando habla de que Jesús subió con Pedro en una, aclara que subieron, el viento se calmó. En el otro pasaje dice que cuando se subió Jesús, cuando con gusto lo recibieron, se calmó ese viento, esa tempestad. San Juan dice que apenas cuando Jesús se sube a la barca, dice, la cual llegó enseguida. Decía que uno aclara, estaba en medio del mar cuando Jesús llega. Pero mientras Jesús estaba caminando sobre el mar, los vientos eran contrarios. Había tempestad, había ola, había cansancio, había fatiga. Pero cuando Jesús sube a la barca, se calmó la tempestad, se calmaron los vientos. Y dice que enseguida llegaron al otro lugar a donde iba. Es decir, cuando Dios nos habla a través de la palabra y nos envía a hacer algo, y cuando disponemos en servir a lo que el Señor nos envió, encontramos muchas veces contrariedad. Encontramos esos vientos contrarios. Cuando tú dispones en tu corazón a hacer algo que el Señor te llama a hacer, se levantan contra tuya. Empiezan a aparecer las dificultades. Empiezan a aparecer ciertas situaciones que hacen que te desanimes. Empiezan a aparecer situaciones en que hace que te fatigues, que te canses, en que tu ánimo desfallezca. Pero aquí dice en su palabra que ellos obedecieron, y al obedecer ellos a la orden, Jesús después vino a donde ellos estaban. Es decir, que cuando tú te dispusiste en tu corazón a hacer lo que Dios te dijo y encontraste contrariedad, en esa contrariedad el Señor se va a acercar y te va a dar ese brazo extendido para asirte, para levantarte, para sostenerte, para resguardarte, y que puedas hacer esa encomienda que Él te dio, lo puedas hacer confiado, sin que tu fe mengue, sin que tu fe escasee. Y sabrás que cuando una vez que Él llega, esa tempestad, esa contrariedad va a pasar. Y entonces enseguida vas a llegar a cumplir la meta, el objetivo al cual Dios te ha puesto, te ha enviado a hacer. Nosotros nos encontramos con este pasaje en que Jesús, esos discípulos estaban en esa barca y los vientos le eran contrarios. Podemos ver en Nehemías cuando él dispuso en su corazón en reconstruir el muro que había sido derribado. Cuando él dispuso a poder levantar esos muros, podemos ver que 3 reyes se levantaron en contra de él para impedir que esos muros fueran reconstruidos. Tal es así que en un momento tenían que estar con una mano, en una mano tenían una espada y en la otra mano tenían un ladrillo, y otros tal vez en una mano una espada y el otro una pala con mezcla, otro con un balde para poder pegar ladrillo. Porque el enemigo se levantó cuando ellos se dispusieron a reconstruir el muro de la ciudad. Podemos ver en Daniel, la profecía decía que 70 años iban a estar en cautiverio en Babilonia. Y pasado ese lapso, se había pasado. Entonces él
Fue a consultar a Dios y dice que por 21 días él ayunó y oró y clamó a Dios. Pero estuvo allí oposición durante 21 días. Porque él se había dispuesto a buscar a Dios, a consultar a Dios. Pero dice que a esa oración había sido enviado un ángel. Porque dice, desde el primer momento en que dispusiste tu corazón, tu oración fue oída y yo fui enviado. Pero por 21 días, dice, el príncipe de Persia me hizo la guerra, impidiendo que yo llegara a ti. Por eso cuando tú dispones tu corazón en buscar de Dios, en pasar tiempo con Él, muchas veces el enemigo va a poner cualquier excusa o posiciones para que tú no puedas llegar a cumplir. Tal vez tú dices, hoy me propongo orar a Dios en tal horario, leer la palabra, hacer tal cosas. Y tú dispusiste eso en tu corazón. Pero tal vez cuando iba llegando la hora en que tendrías que hacer lo que te propusiste hacer, encuentras contrariedad. Un problema aparece, una situación nueva acontece para querer frenarte, porque son vientos contrarios, son situaciones contrarias, momentos que en la vida vamos a pasar, porque en la palabra no dice que esos momentos no van a pasar, sino al contrario, dice que esos momentos van a pasar. Pero que confiemos plenamente y tener nuestra mirada en Jesucristo. Tener nuestra mirada en Dios y la confianza en que el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, el Ayudador, estará allí para sostenerte, para levantarte y resguardarte. Es por eso que el Señor en este día me dio esto para compartirte. No desvíe la mirada, porque cuando Pedro dice que desvió la mirada y se puso a ver el fuerte viento, entró miedo. Cuando te sean contrarios los vientos, las situaciones, no tengas temor, sino al contrario, busca a Dios, acércate a Él. Porque dice que conjunto con la prueba viene la salida. No es que todo es prueba y nada más, sino que conjuntamente cuando viene la prueba también viene la salida, viene la respuesta de parte de Dios y el que Él va a estar presente. Él dijo que nunca te dejará ni nunca te desamparará, sino que Él te sustentará con la diestra de su justicia. No sé la situación que tú puedas estar pasando. No sé cuál es la tempestad que tú estás pasando. Pero deja que Jesucristo tome el control de tu barca. Para que así los vientos contrarios, las situaciones contrarias, se calme y se haga grande bonanza. Y puedas cumplir con lo que le has dicho al Señor. Que puedas cumplir con lo que Él te ha dicho que tú hicieras para Él. Porque aquí dice, ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mira la situación de aquel que está viendo este video. Tal vez está queriendo servirte, Señor. Tal vez se propuso en su corazón caminar
Señor, en tu camino, en poder, Señor, ir creciendo en el Espíritu, fortaleciendo en el Espíritu, queriéndote servir, queriéndose apartarse para ti. Pero cuando dispuso en su corazón, Señor, el enemigo vino con contrariedad. El enemigo vino con situaciones difíciles. Es por eso, Señor, que yo clamo para que su fe no mengüe. Es porque clamo, Señor, para que ellos no desvíen la mirada, sino que puedan confiar, Señor, en ti. Sabe que contigo, Señor, es posible. Que siempre tú tendrás tu brazo extendido para poder levantarle y sostenerle. Estar a tu brazo, Señor, allí para asirlo, Señor, para rodearlo, abrazarlo. En los momentos más difíciles, en las situaciones más adversas que tengas que atravesar. El Señor nunca te dijo que te iba a ser fácil, sino que Él estaría contigo. Por eso, Padre, yo oro y clamo en esta hora, para que ellos, Señor, no se desalienten, sino que tú, Padre Celestial, en esa tempestad, tú puedas obrar grande bonanza, para que en esa tempestad, Señor, tu mano, Señor, sea el que lo sostenga. Tu palabra dice, Señor, allí en Isaías 41:13, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Padre, tómale su mano derecha en esta hora. Su mano derecha es el aval, Señor Jesucristo, de que tú estás allí con ellos, que tú, Padre Santo, estás respondiendo a su oración, a su clamor. Que en medio de sus batallas, Señor, tú tomarás su mano derecha, Padre Celestial, y les levantarás y les sostendrás. Porque no hay cosa imposible para ti, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, pon en ellos de tu presencia, pon en ellos de tu espíritu, fortalécele la fe, la confianza, Señor, y que tú puedas ser ese escudo alrededor de ellos. Tu palabra nos dice, Señor, que tú allí en Salmo 139:5 dice, por detrás y por delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Así sea tu mano, Señor, rodeándolo a cada varón, cada mujer, cada adolescente que tal vez esté, Padre Santo, mirando este video. Señor, tú les sostenga y tú les des, Señor, la libertad. Y tú les des, Señor, Padre Santo, la victoria en medio de las pruebas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te sostenga, Dios te fortalezca y Dios sea ese pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Jehová te sacará de cualquier pozo cenagoso, de cualquier pozo de dificultad, para que confíes y creas que Él es Jehová, tu Dios, tu Creador. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.